Muy buenas tardes. A continuación les hablaremos sobre los músculos del miembro anterior. Mi grupo está conformado por Juliana Amador Montaño, Isabela Pedrosa Upegui, Geraldine Perea Loaiza y mi persona, Juan Miguel Castaño Soto. ¿Qué son los músculos? Son aquellos tejidos que adquieren al esqueleto y que dan movimiento a la región de manera voluntaria o consciente. Un músculo típicamente tiene una parte central carnosa llamada vientre y en sus extremos dos tendones que son el punto de unión con los huesos llamados origen e inserción. Músculo subclavio. Ese músculo se encuentra en la vista medial y en la vista lateral. Es un músculo primático extenso, extendido desde la parte craneal de la superficie lateral del esternón al ángulo craneal de la escápula. Su origen es mitad craneal de la superficie lateral del esternón y cartílagos de las cuatro primeras costillas. Inserción. La aponeurosis que cubre el supraespinoso en su extremo dorsal y en la fascia escapular. El movimiento abduce y retrae el miembro torácico cuando el miembro está fijo. Retrae el miembro hacia craneal. Músculo redondo menor. Encontramos que su origen empieza desde la mitad distal del borde caudal de la escápula. Se inserciona en la tuberosidad redonda menor del húmero y se encuentra proximal a la tuberosidad deltoide. ¿Cuál es su movimiento? Este se encarga de flexionar la articulación del hombro y lo inerva el nervio axilar. Músculo deltoides. Se encuentra en la vista lateral. Cubre parte del tríceps braquial en el ángulo existente entre la escápula y el húmero, parcialmente sobre el infraespinoso y el teres menor. Su origen es, primero, parte proximal del borde caudal de la escápula. Segundo, apófisis espinoso de la escápula por medio de una fuente aponeurosis que cubre el infraespinoso. Inserción, tuberosidad deltoidea del húmero y la fascia braquial. Su movimiento es flexiona la escápula y abduce el brazo. Y la inervación es nervio axilar. El músculo tríceps braquial. Este músculo, junto con el músculo anterior, constituyen la gran masa muscular que llena el ángulo desde el borde caudal de la escápula hasta el húmero. Bueno, este músculo se divide en tres cabezas. Primero es la cabeza mayor, que es la más grande de las tres, y se extiende desde el borde caudal de la escápula hasta el olecranon. Su origen es el borde caudal de la escápula, su inserción es la parte lateral y caudal de la tuberosidad del olecranon, su acción es extender la articulación del codo y flexionar la articulación del hombro, y su inervación es el nervio radial. Luego tenemos la cabeza lateral, esta se asienta sobre la superficie lateral del brazo. Su tercio proximal está cubierto por el músculo deltoides y por el teres minor, y el resto solamente está cubierto por el músculo homobraquial cutáneo y por la piel. Su origen es la tuberosidad deltoides y la fascia que va desde la tuberosidad deltoides hasta la superficie lateral de la articulación del codo. Su inserción es, primero, una zona prominente en el olecranon y segundo, el tendón de la cabeza. Su acción es extender la articulación del codo y su inervación es el nervio radial. Bueno, por último tenemos la cabeza medial. Esta es la cabeza más pequeña de las tres y está situada sobre la superficie medial del brazo. Se extiende desde el tercio medio del húmero hasta el olecranon. Su origen es la superficie medial del cuerpo del húmero. Su inserción es la parte medial y craneal de la tuberosidad del olecranon entre la inserción de la cabeza grande y el origen de la cabeza cubital del flexor digital profundo. Su acción es extender la articulación del codo y su inervación es el nervio radial. Músculo bíceps braquial. El músculo bíceps braquial es un músculo fusiforme fuerte que se asienta en la superficie craneal del húmero. Su origen es el tubérculo supraglenoideo y su inserción inicia en la tuberosidad radial, en el ligamento colateral medio de la articulación del codo y en la fascia del antebrazo y tendón del extensor radial. ¿Cuál es su movimiento? Flexiona la articulación del codo, fija la escápula y el húmero en posición estática y contribuye con el extensor carpo radial a tensar la fascia del antebrazo.
Músculo braquial. Este músculo se origina en la superficie del surco músculo espiral y el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción es en el borde medial del tercio proximal del radio. Su movimiento es de flexión de la articulación del codo y su inervación consta del nervio musculocutáneo y el nervio radial. Músculo supraespinoso. Se encuentra en la vista lateral y en la vista medial. Ocupa y se extiende por dentro de la fosa espinosa, a la cual cubre y llena. Llega a estar en contacto con el subescapular. Su origen es fosa supraespinosa, apófisis espinosa y parte distal del cartílago de la escápula. Su inserción es partes craneales del tubérculo mayor y menor del húmero. Movimiento: extender la articulación del hombro. Contribuye también a evitar la dislocación de la articulación y su inervación es nervio supraescapular. Músculo infraespinoso. Se encuentra en la vista lateral y es el número 5. Ocupa la mayor parte de la fosa infraespinosa y se extiende por detrás de ella caudalmente. Su origen es fosa infraespinosa y cartílago escapular. Su inserción es, primero, tubérculo mayor del húmero distal a la inserción lateral del supraespinoso, y el segundo es eminencia caudal del tubérculo mayor. Su movimiento es, abduce el brazo y lo rota lateralmente, actúa también como un ligamento colateral lateral de la articulación del hombro, y su inervación es nervio supraescapular. Bueno, músculo extensor carporradial. Este es el músculo más largo del grupo de los extensores y se asienta sobre la superficie craneal del radio. Su origen es la cresta epicondiloidea lateral del húmero, la fosa coronoides y la fascia profunda del brazo y antebrazo. Su inserción es la tuberosidad metacarpiana. Su acción es extender y fijar la articulación del carpo y también flexionar la articulación del codo. Y su inervación es el nervio radial. Músculo extensor digital común. Se origina en la cabeza del radio, en el epicóndilo lateral del húmero y en la cabeza del cúbito. Su inserción es en el dorso de la base del falange proximal junto con el tendón del músculo extensor digital lateral y se inserta también en el proceso extensor de la falange distal y media. Su acción es de extensión del carpo y las articulaciones falángicas del dígito número 3. Y su inervación consta del nervio radial. Músculo extensor digital lateral. Este músculo es mucho más pequeño que su predecesor, el extensor común de los dedos, y se encuentra caudal al anterior. Origen. Empieza en la tuberosidad lateral del radio y en el ligamento lateral de la articulación del codo y en el cuerpo del cúbito y el borde lateral del radio y el septum intermuscular. Su inserción está en la eminencia de la porción dorsal de la extremidad superior de la falange proximal. ¿Cuál es su movimiento? Extiende el dedo y el carpo. El músculo cubital lateral. Este músculo se sitúa sobre la parte lateral del antebrazo y se encuentra caudal al extensor lateral del dedo. Su origen es el epicóndilo lateral del húmero, caudal y distal al ligamento colateral lateral de la articulación del codo. Su inserción es la superficie lateral y borde proximal del hueso carpo accesorio y la extremidad proximal del cuarto hueso metacarpiano. Su acción es flexionar la articulación del carpo y extender la articulación del codo. Y su inervación es el nervio radial. Músculo flexor digital profundo. La parte carnosa del flexor digital profundo se asienta sobre la superficie caudal del radio, casi enteramente cubierto por el músculo antes descrito. Es el músculo más largo del grupo flexor y su origen empieza en el epicóndilo medio del húmero, en la superficie medial del olecranon
y en la mitad de la superficie caudal del radio y una pequeña zona adyacente del cúbito. Su inserción empieza en la línea semilunar y superficie adyacente del cartílago de la falange distal. ¿Cuál es su movimiento? Flexiona el dedo y el carpo y extiende el codo. Tenemos en cuenta que este músculo posee tres cabezas: la cabeza humeral, la cabeza cubital y la cabeza radial. La cabeza humeral constituye la masa mayor del músculo y está marcada por intersecciones tendinosas que hacen incompletamente inseparables sus tres divisiones. La cabeza cubital. Esta es mucho más pequeña y está situada primero superficialmente entre el cubital lateral y el flexor carpocubital. La cabeza radial es la más pequeña de todas y no siempre está presente. Se sitúa en los 2/3 distales de la superficie caudal del radio, debajo de la cabeza humeral. Músculo flexor digital superficial. Lo tenemos a este lado como en una vista caudal, solo lo encontramos en una vista caudal. Se origina en el epicóndilo medial del húmero. Su inserción son en los tubérculos colaterales distales de la falange próxima y los tubérculos colaterales proximales de la falange media. Su acción es de flexión del carpo y de los dígitos y de extensión en la articulación del codo. Su inervación consta del nervio ulnar o del nervio del cúbito. El músculo flexor carpocubital. Este músculo se sitúa sobre la parte medial y caudal del antebrazo y parcialmente caudal al músculo antes descrito. Este músculo nace por dos cabezas, la cabeza humeral y la cabeza cubital. El origen de este músculo es el epicóndilo medial del húmero y la superficie medial y borde caudal del olecrano. Su inserción es el borde proximal del hueso accesorio del carpo. Su acción es flexionar la articulación del carpo y extender la articulación del codo. Y su inervación es el nervio cubital. Por último, tenemos el músculo flexor carporradial. Se origina en el epicóndilo medial del húmero. Se inserta en la base del hueso metacarpiano número 3. Su acción es de flexión en el carpo y su inervación es el nervio mediano. Muchísimas gracias.